Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de ajedrez, les recomiendo que se queden con nosotros. Si les gusta este deporte, lo que pasa es que estamos en la Semana del Ajedrez, por decirlo de una manera. Se celebra el FIA, el Festival Internacional de Ajedrez. Y bueno, y vamos a conocer un poco las particularidades de esta competición y también vamos a hablar con uno de sus participantes y también con una de las estrellas invitadas, por decirlo de una manera. Él es Omar García. Vamos a presentar en primer lugar a Omar. ¿Cómo estás? Buenos días. Él es campeón de Canarias, absoluto, ¿no? Sí, soy el campeón actual de Canarias del 2018 y es la primera vez que lo gano, nunca lo había ganado, así que estoy muy contento. Estás contento, ¿no? Yo me imagino que sí, además que la gente podrá ver también la juventud. Luego hablaremos de comparaciones con Magnus Carlsen, que no sé si estarás por ahí en la edad de él o no. Sí, casualmente de mi mismo año, del 90. De 1990. Vamos a hablar luego de eso. Okay. Y a su izquierda tenemos a Miguel Ángel García. En este caso él es el, no sé si presidente, se dice presidente del CIAL, ¿no? Del club de referencia aquí de ajedrez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Muy contento con el festival y con ganas de seguir hasta el final. Vale, pues vamos, si nos permite, empezamos hablando en este caso con Miguel Ángel, que eso es lo que decía en la introducción. Miguel Ángel, ¿cuáles son las particularidades de este tipo de competición? Porque tiene su prestigio, por decirlo de una manera. ¿Por qué es interesante o atractivo para los jugadores? Bueno, interesante al ser un festival internacional, pues entra todo tipo de jugadores, desde los amateurs hasta los profesionales. Es un open abierto, por lo tanto puede entrar cualquier tipo de jugador que esté federado y es interesante para los maestros como aquí el señor Omar, porque hay más de sus categorías. Tenemos maestros FIDE, maestros internacionales, gran maestros, y tienen la oportunidad de competir, mejorar y crecer como jugadores. Por lo tanto es algo muy interesante y para los más pequeños y los aficionados como aquí un servidor, pues la posibilidad de ver jugar a estos grandes maestros, que siempre es un lujo y siempre se aprende. Porque luego había modalidades, ¿no? Según las modalidades, también según casi por el tiempo que tienes para responder a... Sí, tenemos en este festival las 3 modalidades de tiempo. Tenemos las partidas activas, que suelen ser de menos de 60 minutos. En este caso se jugó a un ritmo de 15 más 10 por jugada. Después el domingo se jugó las partidas rápidas, las blitz, que son partidas a 3 minutos. Y del lunes hasta finalizar el sábado pues tenemos las partidas de hora y media, ¿no? Estas son las partidas más largas, ya donde hay que tomárselo con más paciencia y el aguante y las tablas de cada jugada. Pues vamos ahora con Omar. Omar, bueno, en este caso no sé si eres de Gran Canaria. De Gran Canaria, sí. Bueno, ¿qué te atraía a venir aquí? No sé si también es porque también se juegan una serie de puntos, entiendo yo. Pues sí, es que en Canarias no hay muchos torneos, entonces un torneo como este, que tiene muchos premios, pues atrae a jugadores de otros países. Hay 2 polacos, por ejemplo, que son muy buenos, y entonces el jugar con gente diferente, eso también atrae a jugadores como yo o cualquier jugador. Claro. Porque allí en Gran Canaria o en cualquier isla siempre estás jugando con los mismos y ya conoces a todos, y entonces es emocionante, ¿no? Jugar con rusos o jugar con polacos o jugar con chinos. Sí, medirte, ¿no? Cambiarte, ¿no? A ver cómo te enfrentas o si les puedes ganar. ¿Y cómo vas en la competición? Pues es que empecé un poco mal, la verdad, pero estoy intentando recuperarme. Perdí una partida con un 2200 que tiene 100 puntos menos que yo. Los puntos son el ELO, se llama ELO FIDE, que son los puntos que caracterizan a cada jugador en el ranking de ajedrez. Sí. Y entonces pues perdí con ese y ahí bajé 10, 13 puntos por ahí, entonces eso cuesta recuperarlo después, pero voy a intentarlo con toda mi fuerza. Bueno, te apoyaremos en nuestras plegarias, por decirlo de una manera. Miguel Ángel, me estaban contando antes Javier Betancor, que es un gran aficionado al ajedrez, me decía que esto es importante porque tiene 6 banderas. ¿Qué es eso de las 6 banderas? 6 banderas, sí, pues bueno, siempre se mide, ¿no? A la hora de organizar un torneo cuánta representación internacional tenemos, ¿no? Y a día de hoy pues sí tenemos 6 banderas, llegamos a tener en principio 8, siempre se nos ha caído un poquito más, pero 6 banderas la verdad que es interesante, ¿no? 6 grandes maestros, 6 titulados, pues eso para además ellos. Que eso da ya, no sé si esa es la barrera para poder dar norma, ¿cómo es? O... Sí, es uno de los factores a tener en cuenta para las titulaciones de los maestros, ¿no? Cuando llegan a maestro FIDE, maestro internacional, gran maestro, necesitan ganar, una de las condiciones es ganar a otro gran maestro de otra bandera. Entonces esto también es otro reclamo más para poder optar a ese tipo de normas, ¿no? Esas titulaciones que tanto ansían los jugadores. Claro.
jóvenes y con ganas de comerse el mundo del ajedrez. Claro, ¿no? entiendo, no sé si eso, ¿no? Era una de las cosas de los alicientes, ¿no? Sí, primero, bueno, es que hay 3 títulos importantes, por así decirlo. Hay otros títulos también, pero los más importantes son Maestro FIDE, que se alcanza cuando llegas a 2.300 puntos de ELO. Ese no hace falta norma, pero hay que llegar al ELO. Después está Maestro Internacional, que tienes que llegar a 2.400, que ese hace falta llegar al ELO y también conseguir 3 normas, que se consiguen, como dijo él, pues ganando a grandes maestros, a maestros internacionales y consiguiendo una serie de características. Y después está lo más difícil de todo, que es Gran Maestro, que son 2.500 puntos. Y eso, por ejemplo, en Canarias nunca ha habido un Gran Maestro en la historia, jamás. ¿Tú estás? ¿Cuántos puntos tienes, decías? Tengo 2.326. Eso es FIDE. FIDE, ELO FIDE, es maestro FIDE. Maestro FIDE, sí. Y en la historia nunca ha habido un Gran Maestro, que se consigue cuando llegas a 2.500. Y necesitas 3 normas también. Lo que pasa es que eso es muy difícil, porque como aquí no hay grandes maestros, entonces no puedes jugar contra ellos. Y entonces eso es una cadena. Pero tendrías que salir a competir. Tendrías que salir constantemente para jugar con grandes maestros y poder llegar. Claro. Decía, porque otra de las cuestiones importantes, bueno, se lo pregunto a él y luego te pregunto tu opinión. Una cosa importante de este festival son los premios, y entiendo que son en metálico, ¿no? Que hay premios en metálico. ¿Qué cantidades se están jugando? El festival ahora mismo tiene más de 10.000 euros en premios, más los trofeos, y es un festival que, bueno, dada su corta duración, que arrancamos el año pasado, esta es la segunda edición, 10.000 euros la verdad es que se considera ya algo para tenerlo en cuenta, dado los festivales más grandes que hay dentro del territorio nacional, pues Sí, que es una cosa considerable, ¿no? Sí, ya es una cosita a tener en cuenta, ¿no? Interesante. Vale, pues vamos a conocer la opinión de un ajedrecista. No sé, a repartir entiendo que no son 10.000 por ganarlo, pero para un ajedrecista como tú, entiendo yo que tienes unas aspiraciones a seguir avanzando. ¿Qué representan estos premios en metálico? ¿Significa algo o es casi testimonial y tú tienes que buscarte la vida por otro lado? El primero son 2.500, pero yo no aspiro a eso porque hay gente mucho mejor que yo. Los polacos, por ejemplo, que hablé antes. Pero, por ejemplo, yo soy el número 6 del ranking inicial. Entonces, yo aspiro por lo menos quedar entre los 10 primeros, que me llevaría un poquito para compensar por lo menos los gastos, que cuando vaya a salir a la península, que a veces salgo a jugar torneos, pues eso me sirve de ayuda también para los viajes o para la estancia. Cuando vaya, por ejemplo, voy a jugar un torneo en Huesca, en Benasque, y eso tengo que pagarme el viaje, tengo que pagarme el apartamento. Y entonces eso también supone gastos, pues todo lo que reúna, pues fantástico. Claro, claro que sí, ¿no? Me imagino que sí. De todas maneras, nos quedamos un poco ahora con Omar. 28 años decías antes, sí, ¿no? Del 90. ¿Cómo empiezas? Chico joven, ¿y cuándo ves tú el momento de decir, oye, esto se me da? O... Yo empecé con 12 años en un club de ajedrez. Pero... Eso es tarde ya, ¿no? Sí, es tarde, la verdad. Pero antes me había enseñado mi padre los movimientos básicos, bueno. Por lo menos ya sabía mover las piezas y sabía... lo básico, vamos, por así decirlo. Y después mi madre vio que me gustaban mucho los rompecabezas, que me gustaban los puzzles, y entonces se le ocurrió y pensó, pues lo puedo apuntar en ajedrez. Y me llevó a un club de ajedrez. Entonces con 12 años empecé allí y vi que me gustaba, el profesor explicaba muy bien, y empecé a animarme, empecé a jugar torneos, a aprender, y vi que se me daba bien, empecé a progresar. Me gustaban mucho las partidas de ataque, atacar, eso me encanta. Y entonces, pues seguí progresando, gané el campeonato de Gran Canaria sub-14, fue cuando empecé a destacar, por así decirlo. Y cuando ganas algo, pues como que te sientes muy bien y sigues avanzando. Sí, te da más fuerza, ¿no? Claro, eso en todos los deportes. Claro. Y entonces seguí, gané el campeonato de Canarias sub-16, gané el sub-18 y eso te da empujones. Y después ya empecé a jugar con gente... mejor todavía. Claro, cuando das el salto al absoluto. Y ahí ¿no? Aspiras a ganarle a gente que siempre has visto desde pequeño muy bueno. Entonces intentas llegar a ese nivel e ir avanzando. Pero tú, por ejemplo, estudios, carrera, tu trabajo, ¿cómo has compaginado? Sí, yo el ajedrez lo tengo realmente como un hobby, porque yo tengo mis estudios, yo estudié profesor de educación primaria, y entonces pues tampoco tienes mucho tiempo para estar dedicándole 6, 8 horas diarias como hacen los campeones del mundo o gente que llega a gran maestro. Entonces yo dedico cuando tengo tiempo, cuando me apetece, es como un hobby para mí. Entonces para mí lo importante es la carrera, ser profesor, porque es lo que te va a dar un trabajo fijo.
porque del ajedrez no se puede vivir. Sí, Tiene ¿no? que ser muy, muy, muy bueno. Sí, ¿no? Y eso es difícil, eso requiere mucho tiempo La también. verdad que sí. Bueno, ahora vamos a ir hablando de formación. ¿Cómo ves tú, en este caso, empezamos por Lanzarote y luego ya me dirás tú cómo se hace en otras islas, el tema de la formación? Bueno, en primer lugar, ¿cuánta gente juega, cuántos niños, cuántos federados hay a nivel general? Más o menos un poco lo que tú puedas controlar en cifras generales. Bueno, yo hablando de mi club, lo que puedo tener más a mano y un poquito Lanzarote, de momento somos 4 clubes. Aquí en Lanzarote, pues pequeñitos, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y cada día, pues bueno, intentando mejorar, pero eso es verdad que hay limitaciones y como bien ha dicho Mar, es extremadamente complicado vivir del ajedrez como hobby, testimonial o personas que nos dedicamos pues a la organización de eventos y poco más. A nivel de educación, pues intentamos sacar cantera, que lo pasen bien, pues enseñando los rudimentos básicos, enseñanzas básicas, muchos campeonatos escolares, muchos campeonatos infantiles y después siempre sale algún joven destacado que intenta mejorar, pero complicado, hay que viajar mucho si quieren dar el salto o mejorar relativamente, tienen que viajar y eso pues todos sabemos que es un poquito más caro y ya muchos no lo ven prácticamente imposible poder seguir ese camino, pero a nivel básico siempre es ilusionante, ¿no? Siempre hay una cantera, siempre hay niños, siempre se pueden hacer cositas. Ya si lo tomas a nivel profesional ya te lo puedes decir más, ya un poco más complicado. Más que te lo quiero preguntar porque tú estás en un colegio, eres profesor. Sí. Hubo un momento que, bueno, creo que el Parlamento de Canarias aprobó, ¿no?, ser el ajedrez como una asignatura. Sin embargo, se está diciendo siempre que el problema era formar a los profesores, además, pero ahí se ha quedado y no tengo constancia de que se esté enseñando. Sí, lo están intentando. De hecho, hay muchos colegios que lo han conseguido, pero hay otros, por ejemplo, que los tienen como actividad extraescolar. Eso es. Porque eso depende del colegio también. Porque es difícil también introducirlo así de golpe, porque necesitas también poner un horario para esa asignatura. Entonces tendrías que quitar horarios de otras asignaturas y luego hay otras como música que también quieren sus horas. Entonces hay un conflicto ahí cuál meter en la enseñanza. Eso lo he leído yo, pero no acaba, no cuaja. Ojalá que se... ¿Qué aportaría si tuvieran los chiquillos 1, 2 o 3 horas a la semana de ajedrez? El ajedrez tiene muchísimas ventajas. Ayuda a las matemáticas, ayuda a la lengua incluso, y desarrolla muchas capacidades como la inteligencia, la capacidad espacial, la memoria, el cómo afrontar un problema, ¿no? La atención, afrontar un problema, superar asignaturas que hayas suspendido, porque en la partida de ajedrez pierdes y eso te da energía, autoestima para seguir intentando afrontar la derrota. Analizar por qué afrontar la derrota. Y eso ayuda también a los suspensos y a afrontar las asignaturas. Sí, ¿no? ¿Y no obsesiona un poco el ajedrez? Se lo puedo decir desde mi punto de vista, que aparte, bueno, soy de ajedrez hoy, pero mi profesión es música, la música clásica. Y desde mi punto de vista puede llegar a obsesionar. Lo digo porque en mi carrera he llegado a estar hasta 8 y 10 horas con el instrumento y en algunas veces en mi casa con el ajedrez también me he pegado 3, 4 horas, ¿no? y la verdad que sí, puede llegar a obsesionar, pero bueno, como todos los hobbies, si te lo tomas apasionadamente, sí puede llegarte a consumir bastantes horas del día. ¿No? Y cuando termina la partida, ¿te quedas un poco ahí medio rayado, que se dice? Claro, si por ejemplo has perdido, pues ya quieres llegar a casa para mirarla, a ver en qué has fallado, qué momento podías ganar o qué momento podías mejorar. Incluso... ¿Cómo es ese momento? ¿Es frustrante o satisfactorio cuando empiezas a leer y ves dónde has fallado? O... El momento más frustrante que existe en el ajedrez es cuando has estado jugando la partida muy bien, toda la partida, y de repente al final, cuando ya vas a ganar, haces una jugada malísima y pierdes. Eso es como, por ejemplo, hacer un trabajo de 5 hojas o de 10 hojas y no lo guardas y se te borra. Pues es la misma frustración, como que has hecho el trabajo de 20, ¿vale? O de 100. Sí. Y se te borra y adiós, ¿no? Adiós a la partida.
Sí, que por una estupidez algo... Eso es muy frustrante, la verdad. Como el ajedrez es muy matemático, pues como haya una jugada que la hagas mal, ya puedes perder la partida. Sí, ¿no? Hay un dicho que dice que lo más difícil de ganar una partida es ganarla. El simple hecho de ganarla, porque tienes que terminarla. Sí, bueno, también en otros deportes, como el tenis, cerrar un partido, o sea, tú vas ganando fácil y luego hay que cerrarlo. Eso es lo más frustrante. Claro, y a veces uno, pues, si no tiene la sangre fría, pues se pierde incluso un poco. los jugadores de fútbol, que ya hemos visto que muchos se echan a llorar porque les marcan en el último minuto. Es que eso es muy tenso, la tensión va por dentro y es normal. Ya. ¿Cómo ves tú a los jugadores de hoy en día, Miguel Ángel? Lo digo porque en la lucha canaria hemos visto algunos casos en los que antes había un honor, un código, y en el ajedrez no sé cómo es, porque cada vez parece que los jóvenes pierden determinadas maneras. El otro día a Magnus Carlsen se le veía ya con malos gestos cuando pierde o cuando no tiene el resultado. No sé si se ve eso, una progresión entre las edades, antes si era más, ahora mejor, son peores, son más maleducados. Yo no hablaría tanto de maleducados, pero sí es verdad que hoy en día con la globalización, ¿no? YouTube, Facebook, todos los vídeos están como muy pendientes, sobre todo de las grandes estrellas como Carlsen, Nakamura, Caruana, están muy encima de ellos y cuando cometen un pequeño error parece que, ¿no? que se les nota. Sigue habiendo, la verdad, que una cordialidad y un buen estar y un saber estar en la sala espectacular. Yo en este festival, la verdad que solo puedo resaltar las grandes cualidades de los jugadores. Ha sido una exquisitez de personal. Pero sí es verdad que, hombre, que llega un momento que todo jugador pues pierde las formas y, como dice Omar, dice, tengo la partida ganada y se me fue, y a lo mejor han perdido pues esa oportunidad, ¿no? de acceder a los principales premios, y eso frustra, ¿no? Y es como tirar todo el trabajo a la basura, por así decirlo. Todo lo que has estado pensando, porque la partida puede durar hasta 4 horas, incluso 5. Entonces imagínate 4 horas jugando para que al final, cuando ya va a terminar la partida, haces una jugada mala y adiós a todo el trabajo, ¿no? Sí, bueno. Pues eso frustra mucho. Forma parte de es lo más que frustra. Sí. Como decía Tartakover, gana quien comete el penúltimo error. Sí, claro. Que Carlsen, antes hablábamos, como ha salido varias veces en la conversación, es de tu edad. ¿Lo has visto jugar? ¿Has jugado contra él? No, Carlsen lo he visto por internet nada más, porque él está a otro nivel, él me ganaría con los ojos cerrados, hasta durmiendo, yo creo que me gana. Entonces yo lo veo por internet y no... Me gustaría coincidir en algún torneo, pero es difícil porque él juega torneos muy buenos. Entonces, pues me conformo con verlo por internet o ver partidas de él. ¿No hay simultáneas de esas, por lo menos, para...? Por internet él a veces juega online, pero todavía no he conseguido jugarle. Estoy buscándolo ahí, a ver si lo encuentro para jugar con él. A ver si lo coges en ese día. Otra cosa, las manías, esto te pregunto a los dos. Por ejemplo, en un campeonato, como organizador, los jugadores quieren, como se decía antes, una silla de determinada altura, unos tableros, o ¿sigue habiendo manías? Sí, hombre, ¿O aquí es en la alta esfera y no hay pa' caprichos? Hombre, en las altas esferas evidentemente sí que exigen determinadas condiciones de sala, de tableros y demás. En este torneo no, la verdad que estamos casi en familia, un ambiente muy agradable, pero sí, hombre, siempre se exige alguna cosita, el silencio, las luces, la silla o la altura de la mesa. También es verdad que esas peticiones parecen un poco extrañas, ¿no? O sibaritas, pero algunos tienen mucha razón, y es que muchos de ellos están hasta 5 horas sin levantarse de la silla, mirando el tablero y hombre, tener las mejores condiciones pues ayuda a llevar tantas horas de agotamiento mental, ¿eh? Eso también hay que tenerlo un poquito en cuenta. Vale, luego están también las manías personales, como cómo colocas las piezas, a lo mejor los caballos mirando siempre para la derecha o para la izquierda. Eso ya depende de cada jugador, o todas las piezas colocadas en el centro de cada casilla, hay muchos jugadores así también, o incluso amuletos. A lo mejor alguien se lleva un bolígrafo que piensa que siempre que lleva ese bolígrafo siempre gana. Hay muchas manías así también. Por ejemplo, conozco un amigo que siempre lleva una pulsera en el tobillo. Siempre que va a jugar se pone esa pulsera y dice que le da suerte.
Hasta el día que pierde, porque perderá. Hasta o sea que pierde. porque eso pasa, porque Claro. si no llegara un momento, a no ser que sea Carlsen. Igual Carlsen puede ponerse la pulsera que le dé la gana, que con esa, Sí. al final no la pulsera es él, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías? Y lo digo porque el otro día hablábamos con Damián Lemos, no me lo presentabas tú, Miguel Ángel, y él ya es una persona que se dedica casi entera y exclusivamente como profesional a través de sus clases, a través online y demás. ¿Cómo está variando esto la forma de hacer o ver ajedrez? Sí, Damián Lemos es gran maestro, utiliza Skype para dar clases y las tecnologías influyen en todo. Influyen para ayudar a dar clases online, pero también influyen para ayudar a analizar las posiciones. Porque, por ejemplo, un humano a lo mejor se pegaría 5 horas analizando una posición, porque es muy compleja, pero a lo mejor se la pone al ordenador y en 1 minuto ya tiene la respuesta ya. Entonces le ahorra mucho trabajo la tecnología. El programa le puede calcular cientos de jugadas, bueno, 100 no sé, pero 40, 50, y se ahorra mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y también para analizar los errores que ha cometido uno. A lo mejor no saben que ha fallado y llega a su casa, enciende el ordenador, pone su partida y el ordenador se lo dice, ya le dice, ha fallado aquí y ya está, y ya se ahorra. Sí, el buscar, ¿no? Se ahorra el trabajo que tenían antes los jugadores en la época de Kasparov, de Karpov, que tenían que hacerlo por su cuenta. Cogían un tablero, lo ponían en la mesa y estaban ahí horas y horas para ver dónde habían fallado, qué podían mejorar. Y todo tiene sus pros y sus contras, porque ahora se abusa mucho de la tecnología también. Y antes, pues a lo mejor el tener el tablero también te ayudaba a concentrarte, a buscar por ti mismo. Porque hay muchas veces que tú miras el programa y dices, vale, es así, pero no sabes por qué, solo porque te lo dice. Yeah. Entonces, en este caso, a los dos, ahora le toca a Miguel Ángel, ¿Carlsen ganaría o perdería contra la última máquina más potente que haya? Insisto, hay dos factores determinantes y el principal es que la máquina no se cansa. O sea, la máquina mientras esté enchufada y tenga energía estará 4, 5, 20, 10 días jugando al ajedrez. Y Carlsen es un ser humano. Sí es verdad que posiblemente a día de hoy le plantaría cara, pero a la larga, si lo analizamos, en un encuentro a 10 partidos, a 6 partidas, como en su momento Kasparov, la máquina tendría todas absolutamente las de ganar. Pero el mérito de Carlsen, porque una vez hablaba con Leoncho García y le decía, pero Carlsen sería mejor que Kasparov o que Capablanca, y decía, si analizamos cómo es el jugador de ajedrez o el gran campeón de ajedrez, es que el último sería el mejor, en el sentido de que ha podido estudiar todas las partidas anteriores. Entonces, aquí ¿cómo analizaríamos eso? Es decir, Carlsen también ha estudiado, bueno, no todas, pero el ordenador también ha tenido que ser programada con las anteriores. Es decir, aquí la posibilidad de Carlsen sería haciendo alguna variación que no estuviera computada, por decirlo de una manera, o programada. Claro, es que eso pasa en todos los deportes, siempre comparan a alguien antiguo con alguien moderno, pero claro, es lo que dices tú, que el ajedrez ha evolucionado y entonces el último tiene más ventaja, por así decirlo, porque además tiene los ordenadores que estábamos hablando, que eso le ayuda. Por ejemplo, Kasparov no tenía tanta información, entonces no podemos saber si hubiera sido mejor que Carlsen o no. Tendría que haber seguido jugando y estudiado más. Pero Kasparov, por ejemplo, fue un jugador que estudiaba muchísimas aperturas, mucho más que Carlsen, en eso sí. Pero Carlsen yo creo que tiene más talento natural, sí, es mi opinión. Claro, yo no sé, yo lo hacía a Kasparov como el verdadero talento, porque Karpov parecía como más soviético, más tal, pero Kasparov era como... Ahí hay muchas horas de entrenamiento y lo ha reconocido. Tiene una librería intensa de los cuales es autor de muchísimos libros y se ve ahí que hay mucho trabajo, aparte del talento natural, evidentemente. Ahí hay muchas horas de estudio y de trabajo en mesa, tablero y papel y lápiz, ¿no? Apuntando las variantes y cómo mejorar. El trabajo, la verdad que al final con el talento llegas a un punto, pero con el trabajo siempre lo vas a superar. Bueno, ya para terminar, ¿cuándo termina el torneo? La gente que se quiera acercar, que pueda ver, ¿cuáles son los mejores horarios para acercarse, las partidas?
a los dos. Lo que nos queda de eventos, estos 3 días hasta el sábado. Hoy y mañana se juegan las partidas a las 5 de la tarde en la Sociedad Democracia y el sábado a las 10:30 de la mañana es la última partida y la entrega de trofeos y fin de festival será el sábado a las 7 de la tarde, pues con la entrega, un pequeño cóctel de despedida y demás. La gente que quiera verlo pues puede pasarse a esas horas. Bueno, en este caso, Omar, ¿tú qué aspiras? ¿Qué crees que sería un buen puesto para ti? Pues me gustaría estar entre los 10 primeros, ese sería mi objetivo más o menos, porque yo empecé el 6 en este torneo y me gustaría por lo menos quedar entre los 10 primeros para conseguir un buen premio y no perder muchos puntos de él. Eso sería ideal. Bueno, pues que sea así y que haya suerte. Gracias. Pues Omar, Miguel Ángel, ha sido un placer y gracias por acudir. Gracias. Bueno, en este caso las palabras de Miguel Ángel García y don Omar García, que creo que no son familia. En este caso, bueno, uno como organizador y otro como participante, hemos hablado de ese FIA, de ese Festival Internacional de Ajedrez. Lo ha dicho Omar, él viene de otra isla para jugar, es un buen torneo, no hay tantos torneos de esta calidad en todo el archipiélago, y quien quiera acudir, lo ha dicho, toda esta semana a partir de las 5 de la tarde, y el sábado traca final, por decirlo de una manera, y además el ajedrez siempre es un mundo particular, ¿no? Y esa forma de encajar, ¿no? Esas partidas siempre tiene su atractivo. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.